Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, un saludo muy afectuoso a todos ustedes. Hoy día quería tratar un asunto que es para reflexionar, que está publicado en este libro que enseña realmente la Biblia. Este es el librito amarillo que usan los testigos de Jehová para dar estudio bíblico a las personas que ellos visitan en sus casas o en las casas, para dar, pues, como digo, estudio bíblico, que supuestamente este libro enseña lo que realmente enseña la Biblia, supuestamente. Pero esto en realidad no es lo que enseña la Biblia, porque esto no es la Biblia. Estas son las interpretaciones del esclavo fiel y discreto, de la Watchtower. Son sus propias elucubraciones, sus propias especulaciones. Hay que recordar ya que la sociedad reconoció en la atalaya del 15 de julio de 1981 que el esclavo fiel y discreto no está inspirado por Dios. Recordemos eso. Ustedes pueden revisar esa atalaya de julio de 1981, en donde la Watchtower reconoce que el esclavo fiel y discreto no está inspirado por Dios y que sus alimentos son alimentos de hombres imperfectos que analizan los sucesos mundiales, los acontecimientos mundiales, para ver qué relación podían tener con las profecías bíblicas, para publicar un artículo sobre ese asunto, de lo que ellos ven y creen y interpretan sus propias ideas, de lo que podían significar los acontecimientos actuales del mundo con respecto a las profecías bíblicas. Pero la sociedad reconoce, obviamente, que ellos no están inspirados por Dios, que sus alimentos son de hombres imperfectos, con limitaciones humanas, y que podría resultar siendo alimentos cerrados o equivocados, que podrían necesitar después ajustarse con otra luz más brillante para poder corregir las deficiencias o errores de las interpretaciones publicadas en las revistas o la literatura de la sociedad, y que tendría que requerir seguramente en el futuro un ajuste adicional hasta que el entendimiento se haga disponible, así dice la Watchtower, ¿no? Sin embargo, recordemos pues que el apóstol Pablo dijo bien claramente que los ungidos que han sido, que han recibido la unción del Espíritu Santo, por eso se llaman ungidos, ellos tienen ese Espíritu Santo, el Consolador, que le hace conocer todas las cosas, que le hace conocer la verdad de las Escrituras, que ellos no necesitan que nadie les enseñe a ellos nada, que ellos no necesitan ser enseñados por nadie, ni siquiera por miembros de su propia clase que se llama el cuerpo gobernante, que ellos conocen todas las cosas, conocen la verdad, y que de esa verdad no pueden salir mentiras ni errores que necesiten corregirse después. Entonces, el esclavo de la Watchtower, aparte de no estar inspirado por Dios, tampoco tienen la unción del Espíritu Santo, porque los alimentos que ellos dan están sujetos a cambios posteriores con luces más brillantes que contradicen o echan al tacho de basura las luces anteriores que se dieron como la verdad. Y como hemos visto, según el libro de Primera de Juan, capítulo 20, en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 y 27, el Espíritu Santo que tienen los ungidos les permite conocer la verdad, y que de esa verdad no puede salir la mentira ni errores doctrinales como alimento espiritual, porque los ungidos tienen esa unción del Espíritu Santo que les permite saber todas las cosas como la verdad invariable con el tiempo, la verdad absoluta, y por lo tanto no podrían tener cambios en el futuro que contradicen lo que se dio anteriormente, porque dejaría pues al Espíritu Santo como, digamos, de una manera, un atributo inservible, puesto que la Biblia dice claramente, como lo dice el apóstol Juan, que el Espíritu Santo les hace conocer la verdad a los ungidos de todas las cosas, y que de esa verdad jamás puede salir la mentira y el error que tenga que ser cambiado después. Entonces, el esclavo de la Watchtower, aparte de reconocer que no están inspirados por Dios,
tampoco tienen la unción del Espíritu Santo, porque si tuvieran la unción del Espíritu Santo como ungidos, sus alimentos serían invariables, incuestionables, inmutables, irrechazables, por decirlo de una manera, intachables, incólumes, invariables con el tiempo. Pero como se paran cambiando con luces nuevas que contradicen o apagan luces previas, eso no comulga con lo que dice el apóstol Juan, que el Espíritu Santo le da a los ungidos ese poder, ese atributo de conocer todas las cosas, que nadie les enseña a ellos nada, porque ellos conocen todas las cosas como la verdad, y que de esa verdad no puede salir la mentira ni el error. Pero es justamente eso lo que pasa con el esclavo discreto de la Watchtower, que alega tener la unción del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos en la práctica que esos alimentos resultan siendo alimentos chatarra con fecha de expiración, cosa que no podría ser dable con una persona que tiene la unción del Espíritu Santo, que le permite ese consolador conocer todas las cosas como la verdad invariable, definitiva, inmutable con el tiempo. Yo quería ahora tocar un asunto que se ve en esta página 213 de este libro. Habla el asunto, ¿qué cosa es el juicio final? ¿Qué es el día del juicio? ¿Qué es el día del juicio? Quiero leerlo un poco con usted, pero antes de leer este artículo de la Watchtower, en este libro que quise realmente la Biblia, y que es lo que se le enseña al estudiante de la Biblia cuando lo visita Testigo de Jehová en su casa, le hace leer esto como la verdad, como lo que supuestamente enseña la Biblia. Quiero decirle a los Testigos de Jehová que obviamente si existen muchas religiones en el mundo es porque hay cosas en la Biblia que no están totalmente claras, y muchas cosas que tienen que ver con la resurrección están en el libro de Revelación. Y todos sabemos que el libro de Revelación es un libro profético que salen muchas interpretaciones, porque Revelación es un libro, tiene mucha simbología. Entonces muchas cosas que son simbólicas en la Revelación se prestan a muchas interpretaciones, y muchos teólogos sacan sus propias interpretaciones personales en sus grupos religiosos. Por eso es que hay tantas religiones en el mundo que interpretan el asunto del día del juicio de una manera diferente a otra religión. Cada religión tiene su propia interpretación de cómo va a ser el día del juicio final. Y la Watchtower no es la excepción, es una más que da su propia interpretación de lo que supuestamente enseña la Biblia, de lo que significa el día del juicio. Este es, como digo, es un artículo publicado por el esclavo Filicreto, que como ya hemos mencionado, no está inspirado por Dios, que tiene meditaciones humanas, que analizan los sucesos mundiales para ver qué pueden sacar de ahí y qué relación pueden tener con la profecía de la Biblia, para publicar un artículo que podría estar incompleto, errado, que podría necesitar ajustarse después. Este esclavo que publica esto como alimento espiritual o como enseñanza para los estudiantes de la Biblia, en la página 213, con respecto a qué es el día del juicio, es solamente la interpretación de un grupo de hombres que no están inspirados por Dios, que no tienen la unción del Espíritu Santo, porque sus elementos lo han demostrado que se van cambiando con el tiempo, que eso no empata, no está acorde con lo que dice el apóstol Juan, que los ungidos conocen la verdad, que esa verdad nunca puede salir ni la mentira ni el error, y que no necesitan ellos que nadie les esté enseñando nada, ni siquiera los miembros ungidos del cuerpo gobernante. Es por eso que hay muchas religiones, señores, porque hay cosas en la Biblia que cuando está envuelto el libro de Revelación, y muchas cosas del tema de la resurrección está en el libro de Revelación, capítulo 20, por ejemplo, en los versículos 11 al 14, se presta pues a muchas interpretaciones. Cuando se hablan de los rollos que se van a abrir en el futuro, hay muchas interpretaciones con respecto a esos rollos. Y la Watchtower no está libre de dar su propia interpretación
de lo que significa, pues, o lo que quiere decir Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 14, y no olvidemos que esas son interpretaciones de un grupo de personas que se llama el cuerpo gobernante, que, repito, no están inspirados por Dios, no es una interpretación que está puesta acá, que vino de Dios por inspiración divina, no lo es, y tampoco es un alimento que proviene por la iluminación del Espíritu Santo, que supuestamente tiene los ungidos, puesto que ya hemos demostrado que los ungidos de la Watchtower tienen alimentos que se dan como la verdad y con el tiempo resultan siendo alimentos falsos o, para ser más benevolente, errados, cosa que va en contra de lo que, como dije, que va en contra de lo que dijo el apóstol Juan en primera de Juan capítulo 2 versículos 20 y 27, que el Consolador, el Espíritu Santo Consolador, da la verdad a los ungidos y que de esa verdad no puede salir ni la mentira ni el error. Pero es justamente eso lo que sucede con el esclavo discreto, que sus verdades son cambiantes, tienen fecha de expiración, que finalmente están siendo alimentos a chatarra dados a un tiempo indebido. Muchas cosas de la Biblia son o están todavía un poco oscuras. Existen muchos teólogos con PhD en teología, doctores en teología, que opinan que Jehová es Jesucristo mismo o Jesucristo es Jehová. Como también existen teólogos PhD en teología, graduados en teología, que opinan que son dos personas diferentes. Y uno se pregunta cómo es posible que dos grupos de doctores en teología existan una división, no se pongan de acuerdo si Jesús es Jehová o si Jehová es el Padre de Jesús y no son la misma cosa. Entonces uno se pregunta por qué los doctores de teología no se ponen de acuerdo en eso. Existen religiones que creen en la Trinidad y otras que la rechazan totalmente, como los testigos de Jehová. Yo particularmente estoy convencido que Jehová es el Padre de Jesucristo y que uno es mayor que el otro y que no son la misma persona. Esa es mi opción, mi pensamiento personal. Pero no descarto que existen doctores en teología que lo entienden y lo ven como si fuera la misma persona, que el Hijo de Dios es Jehová mismo. Entonces hay dos corrientes en ese aspecto, porque la Biblia a veces es un poco oscura en el asunto de la divinidad de Cristo, ¿no? No es totalmente clara. Hay textos bíblicos que parecen mostrar que es la misma persona, Jehová y Jesucristo, y otros que no, pues, ¿no? Entonces, hay cosas que no están claras en la Biblia totalmente. Pareciera que faltaran libros en la Biblia perdidos que no han terminado de redondear las doctrinas, las concepciones de asuntos doctrinarios. Pareciera que faltaran libros en la Biblia, ¿no? Uno de los temas, pues, más controversiales también es la parte de la resurrección. Es un tema bien delicado, un tema complicado de cómo va a ser la resurrección y el juicio final. Si nosotros vemos a los mormones, si preguntásemos a las diferentes iglesias evangélicas, a los adventistas y otros grupos religiosos con respecto al tema del juicio final, cada uno de ellos dará una interpretación totalmente diferente y cada uno defendiendo su punto de vista con respecto a cómo será el día del juicio y qué cosa significa. Y los testigos de Jehová no son la excepción. Ellos también tienen su propia interpretación. Y la creen como la verdad. Los mismos creen que esa es la verdad. Esa explicación que se da en este libro, que se da como estudio bíblico con respecto a qué cosa es el juicio final y qué es el día del juicio final. No olvidemos que estas son interpretaciones de hombres que no están inspirados por Dios, con limitaciones humanas, y que podría estar esto totalmente equivocado, porque la Watchtower reconoce que esto no está inspirado por Dios, no es un alimento que Dios les ha dado a ellos como inspiración divina, puesto que la Watchtower reconoce que el esclavo no está inspirado como lo fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, que lo hicieron por inspiración divina. Es por eso que lo que es dado con inspiración divina permanece inmutable con los siglos, como ocurre con los escritos de los
apóstoles, con el libro de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, todos los libros escritos por ellos por inspiración divina, no han sido cambiados con el tiempo, puesto que eran inspirados por Dios. Sin embargo, vemos que la literatura de la Watchtower y sus elementos espirituales, desde que se fundó la Watchtower, han ido variando de presidente a presidente de la Watchtower. Y eso pues no empata con un alimento que viene de Dios por inspiración divina. Por eso la Watchtower reconoce que no están inspirados por Dios, y eso explica el porqué de sus cambios de entendimiento a cada rato, que dejan sus luces previas como luces falsas. Algunos dicen no están inspirados por Dios, pero tienen la unción del Espíritu Santo. Tampoco, porque la unción del Espíritu Santo les permite saber la verdad, pero de esa verdad no puede salir ni la mentira ni el error después, con el tiempo. Que es justamente lo que ocurre con la Watchtower con el tiempo, que sus alimentos espirituales supuestamente recibidos por el Espíritu Santo, no por inspiración divina, sino por el Espíritu Santo, resultan pues siendo alimentos chatarra, que se cambian con el tiempo, que están errados, y al final de cuentas ese error trae al engaño, a la mentira. Quiero leerles a ustedes lo que la Watchtower publica acá con respecto a qué es el día del juicio. Quiero que ustedes lo escuchen y debo hacer un comentario final. ¿Qué es el día del juicio? ¿Cómo se imagina usted el día del juicio? Muchos creen que miles de millones de almas se presentarán de una en una ante el trono de Dios para ser juzgadas. También piensan que algunas serán recompensadas con una vida dichosa en el cielo, mientras que otras serán condenadas a sufrir tormento eterno. Sin embargo, la Biblia indica que el día del juicio será muy distinto. No será un tiempo de terror, sino de esperanza y restauración. En Revelación 20, 11 y 12, el apóstol Juan describe así el día del juicio. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él. De delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. ¿Quién es el juez sentado en ese trono? Jehová Dios es el juez supremo de la humanidad. Sin embargo, ha dejado la labor de juzgar en manos de otra persona. Según Hechos 17:31, el apóstol Pablo dijo que Dios ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado. Y ese juez es el resucitado Jesucristo. Pero, ¿cuándo empezará el día del juicio y cuánto durará? El libro de Revelación indica que el día del juicio comenzará tras la guerra de Armagedón, la cual acabará con el mundo de Satanás. La nota a pie de página dice: hallará más detalles sobre Armagedón en Perspicacia para comprender las Escrituras, volumen 1, páginas 680, 681, 1086, 1087, y en el capítulo 20 de Adoremos al único Dios verdadero, ambos editados por los Testigos de Jehová. Fin de la nota. Después de Armagedón se encerrará a Satanás y sus demonios en un abismo, donde permanecerán 1000 años. Durante ese tiempo, los 144,000 coherederos celestiales juzgarán a la gente y reinarán con el Cristo por 1000 años. Revelación 20, 1-4. Como vemos, el día del juicio no será un período de actividad apresurada que dure solo 24 horas, sino que se extenderá por todo un milenio. Durante esos 1000 años, Jesucristo tendrá que juzgar a los vivos y a los muertos. Segunda a Timoteo 4:1. La expresión «los vivos» se refiere a las personas que componen la gran muchedumbre, las cuales sobrevivirán a la guerra de Armagedón. El apóstol Juan también vio a los muertos de pie delante del trono de juicio. Como prometió Jesús, los que están en las tumbas conmemorativas oirán la voz de Cristo y saldrán, al ser resucitados.
Juan 5, 28 y 29. Ahora bien, ¿qué se tendrá en cuenta a la hora de juzgar a todas esas personas? En la visión que tuvo el apóstol Juan se abrieron rollos y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos según sus hechos. ¿Contienen estos rollos un registro de las obras que realizaron en el pasado las personas? No. El juicio no se centrará en lo que hicieron antes de morir. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia dice que el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6:7. En el caso de los que resuciten, se hará borrón y cuenta nueva, por así decirlo. Por lo tanto, esos rollos tienen que representar nuevas instrucciones de parte de Dios. Para vivir eternamente, tanto los resucitados como los sobrevivientes de Armagedón tendrán que obedecer los mandamientos de Dios. Entre estos estarán todos los mandatos que Jehová decida revelar durante los 1000 años. De este modo, cada uno será juzgado por lo que haga durante el día del juicio. En el día del juicio, miles de millones de personas tendrán por primera vez la oportunidad de aprender cuál es la voluntad de Dios y luego hacerla. Para ello, deberá realizarse una obra educativa a gran escala. En efecto, justicia es lo que los habitantes de la tierra productiva ciertamente aprenderán. Isaías 26:9. Sin embargo, no todo el mundo estará dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Isaías 26:10 dice: Aunque se muestre favor al inicuo, simplemente no aprenderá justicia. En la tierra de derechura o rectitud, actuará injustamente, y no verá la eminencia de Jehová. Esta gente malvada será destruida para siempre durante el día del juicio. Cuando finalice el día del juicio, los seres humanos que sigan con vida habrán llegado a vivir en el sentido pleno de la palabra, ya que serán perfectos. Revelación 20:5. Por lo tanto, durante el día del juicio, la humanidad recuperará la perfección original. Luego vendrá una prueba final. Para ello, se liberará a Satanás y se le permitirá que trate de engañar a la humanidad por última vez. Las personas que se opongan al diablo verán cómo se cumple a plenitud esta promesa bíblica. Los justos mismos poseerán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Salmo 37:29. Sin lugar a dudas, el día del juicio será una bendición para todas las personas fieles. Bueno, queridos amigos, como hemos escuchado perfectamente aquí al lector que nos ha hecho el servicio de leer este artículo en la página 213 del libro ¿Qué sea realmente la Biblia? Hay cosas pues que yo no puedo aceptarlas, ¿no? Hay cosas que riñen con la lógica, con el criterio. Por ejemplo, la Watchtower piensa, los testigos de Jehová piensa, que los que conocieron a Dios y le dieron la espalda, conocieron a Jesús y no lo aceptaron como su Salvador y continuaron con su vida anticristiana en el mundo, habiendo conocido a Dios, según la Watchtower, estos no tienen esperanza de la resurrección. Sin embargo, aquellos que no conocieron a Jesús, ellos tendrán una oportunidad para ser salvos, poder conocer a Jesús y someterse a Él y alcanzar la perfección al final de un largo periodo de tiempo que durará el juicio final, que se hará este trabajo de perfeccionamiento de esta gente que no conoció la verdad cuando vino el Armagedón. Entonces yo se me preguntaba si las buenas nuevas del reino tenía que hacerse conocer a todas las naciones y luego vendría el fin. Hice una pregunta, pues, ¿no? Porque estamos pensando, ¿no?, que este evangelio de las buenas nuevas del reino tendría que ser predicadas por toda la tierra habitada como testimonio a las naciones, y entonces vendría el fin. Yo me preguntaba, pues, ¿cómo pueden existir personas que no conocieron el mensaje
de la Biblia, el mensaje del Evangelio del Reino de Dios, si este mensaje tenía que aplicarse para toda la tierra habitada. Entonces me pregunté, ¿por qué vino el Armagedón entonces si hubo una gran cantidad, o millones, dice la Watchtower, de personas que no conocieron el mensaje? Son preguntas que uno se hace. ¿Por qué no esperó entonces Jesús en que el mensaje llegara a estas personas para que de una vez se definieran si se condenan o no? Y no tener un grupo de aquellos que no van a ser resucitados porque habiendo conocido el mensaje, lo rechazaron. Y otro grupo que no tuvo la oportunidad de conocerlo y que se le dará una oportunidad para que entren al milenio, para que sean perfeccionados, para que se rijan bajo unas nuevas reglas, que se abrirán unos rollos donde estarán las nuevas reglas que ellos tienen que seguir, para tener la oportunidad de ser juzgados al final del milenio, que muestren que son merecedores de entrar a ser parte del reino de Dios y ser salvos. Y esa fue una de las preguntas que yo me hacía, ¿no? Que es lo que hemos leído. Ahora, la Biblia enseña muy claramente que cuando Jesús vuelva por segunda vez, según Mateo 24:30, Él va a hacer una separación de los que son ovejas y los que son cabras. Y va a resucitar a los muertos. Dice muy claramente que en Juan capítulo 5, versículos 28-29, dice que Jesús va a resucitar a los justos e injustos, y a los que hicieron bien a la resurrección de vida, y los que hicieron el mal ya están condenados. O sea, existe una condenación para los que hicieron mal. Y los que hicieron bien serán resucitados para una resurrección de vida, dice. Así de sencillo. Pero la Watchtower considera que el día de juicio no es un día literal de 24 horas, sino que es un día de 1000 años, que es un periodo que durante el reino de Jesucristo con sus ungidos van a gobernar la tierra, las naciones, donde van a estar aquellas personas que no conocieron el mensaje, para que puedan entrar ese milenio, durante ese largo milenio, tengan que lograr la perfección. Y luego de ese milenio van a tener que pasar una prueba final cuando el diablo sea soltado, porque dice la Watchtower que cuando Jesús vuelva y por segunda vez va a enviar al diablo al abismo por 1000 años, y que luego al final del milenio lo va a soltar para que haga una última prueba, y estos que están siendo perfeccionados dentro de ese milenio, ellos que no conocieron a Jesús, que serán gobernados con vara de hierro por parte de Jesucristo y su iglesia, que va a regir la tierra con vara de hierro, a estos que fueron rebeldes o que no conocieron a Jesús. Cuando va a ser los 1000 años al final del milenio y logren someterse a Dios y lograr la perfección, van a sufrir una última prueba cuando Satanás sea soltado nuevamente para que sean probados, para ver si merecen todavía ser salvos. Y yo me dije, si el día de Jehová es un día no literal de 24 horas, sino que es un día de 1000 años, que es el tiempo que dura el juicio de estas personas que tienen que entrar para ser, que tienen que mostrar que se han sometido a Dios y que tienen que lograr la perfección. Yo me dije, si es un periodo de 1000 años ese día del juicio de Dios, la Biblia dice que es el día de la ira del Señor, ¿no? La ira del día de la ira del Señor. Entonces me hice una pregunta, ¿eso quiere decir que Jehová va a estar 1000 años con ira? Lo veo absurdo, ¿no? El día de la ira del Señor, como el día es de 1000 años, según Watchtower, entonces se hace el juicio, el día de la ira del Señor. Entonces quiere decir que Dios va a estar con una ira por 1000 años. Que dije, que debe estar con el hígado así el Señor, no puede ser, ¿no? Con ira. Esa es una de las objeciones. Yo entiendo que Jesús viene por segunda vez para hacer la separación de las ovejas y de las cabras, y ver qué esclavo estuvo haciendo lo que él dejó
encomendó hacer hace 2000 años, cuando partió del cielo, le dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, porque ustedes son mis esclavos y tienen que convertir a más personas para que también sean esclavos y hagan esa labor de anunciar buenas nuevas a las naciones. Y es ese hombre noble que partió para hacer un largo viaje según la palabra de los talentos, y Jesús va a tener que volver en el día del juicio final para hacer la inspección de su esclavo. Aquellos que tenían la misión de hacer discípulos y de predicar la buena nueva del reino. Entonces va a hacer una evaluación de qué esclavo ha sido fiel y discreto y quienes no han sido esclavos fieles, o quién es el esclavo malo. En cuanto a los muertos, dice que habrá resurrección de justos e injustos, y los que fueron justos a una resurrección de vida, y a los que hicieron mal a una resurrección de muerte, de condenación. Pero la Watchtower enseña que los que fueron injustos y van a ser resucitados y no conocieron a Dios van a pasar una segunda prueba, van a tener una oportunidad para ser salvos, la posibilidad de salvarse, pasando ese filtro del milenio para que se sometan a Dios y logren la perfección, y al final pasen una prueba final cuando Satanás sea liberado para que los ponga a prueba, y si muestran ser fieles, recién al final del milenio se sabrá si son hijos de Dios o no. Yo lo veo algo injusto, engorroso, que tenga que durar 1000 años, una perfección de los que han resucitado y que no, de los que no conocieron a Jesucristo, y aquellos que sobrevivían al Armagedón de las naciones que tampoco conocieron a Jesucristo tendrán que someterse al reino de Jesús con sus 144.000 para regirlos con vara de hierro, para que logren someterse a Jesús y muestren que se han sometido a Jesús y que han logrado obtener la perfección para que luego se salven. Eso da a entender pues que Jesús no viene a condenar, sino viene a salvar. Era una teoría del pastor Russell, que Jesús vendría no a destruir, sino decía a salvar. Es decir, a aquellos que no habían ejercido fe en Jesucristo, se les daba pues una oportunidad para que dentro de ese milenio puedan ser salvos y logren la perfección. Y yo me pregunto, y la Watchtower dice, aquí está la parte más grave que hemos escuchado en este comentario, que los que son de la grande muchedumbre, gente que ejerció fe en Jesucristo, tienen que también pasar la prueba adicional en el milenio, que demuestren que se han sometido a Dios para demostrar que se han logrado la perfección. Aquí veo algo que no lo puedo aceptar, porque eso sí está reñido con la lógica, con el criterio, con el sentido de justicia que es Jesús. Jesús y Jehová son personas justas. No es posible que testigos de Jehová, de la grande muchedumbre y ungidos que han hecho el mismo esfuerzo de salir a predicar, que se han comportado conforme a la Biblia, que han mostrado amor al prójimo, que han mostrado ser leales a Dios, que han ejercido fe en Jesucristo, y Jesucristo dice muy claramente en Juan 3:18 que el que ejerce fe en Jesús no será juzgado. Es decir, si bien los que murieron de la grande muchedumbre van a ser resucitados, van a ser considerados justos, y por haber ejercido fe en Jesús no serán juzgados, dice Juan 5:28 y 29. Entonces yo me pregunté, ¿cómo es posible que miembros de la grande muchedumbre de Jehová, que ejercieron fe en Jesús, ejercieron fe en su nombre, le abrieron su puerta y lo recibieron en su casa Jesús, y ejercieron fe en él, tengan que pasar otra prueba adicional en el milenio junto con aquellos que fueron resucitados o pasaron el Armagedón y no conocieron a Jesús, para que tengan una oportunidad de salvarse? Es decir, la Watchtower pone a la grande muchedumbre de testigos de Jehová fieles y leales a Jehová
que ejercieron fe en Jesucristo en una condición idéntica como aquellos que pasaron al Armagedón sin haber conocido a Jesús, para que ambos grupos tengan que pasar una última prueba final para que se sometan muestran que se han sometido a Jesús y han logrado perfección. Y eso no cabe en mi mente, que esa enseñanza sea aceptada como una enseñanza cuerda, lógica, bíblica. Porque los testigos de Jehová de la grande muchedumbre, que salen al servicio de predicar, predican, están metidos en el percusorado especial o percusorado regular o percusorado auxiliar, o como se le llame, son gente que ha trabajado por Jehová, por Jesucristo, porque han ejercido fe en Jesús, y han hecho igual trabajo o más que otros de la clase ungida, que han mostrado más amor quizás que muchos ungidos, y tengan que ustedes tener que pasar la grande tribulación como grande muchedumbre para entrar al milenio, para pasar una prueba adicional, para que demuestren que se han sometido a Jehová y logren la perfección, y los pongan en la misma categoría que aquellos que no conocieron a Jesús, que pasaron al Armagedón de las naciones, gente de las naciones que pasó el Armagedón, que no conocieron a Jesús y que se le da la oportunidad para que en el milenio también se sometan a Jesús y logren la perfección. Entonces la UASA le pone a los pobres y fieles testigos de Jehová de la grande muchedumbre al igual nivel que aquellos que van a tener una oportunidad de salvarse de la gente del mundo que no conoció a Jesucristo, y aquellos que también murieron de las naciones que no conocieron a Jesucristo, que van a tener una oportunidad para pretender salvarse después del milenio, cuando ocurra ya el juicio final para este grupo que entra a someterse a Dios, que muestren que se van a someter a Dios y que van a lograr tener la perfección. Yo digo, ¿cómo es posible que la UAS ahora enseñe una cosa tan ridícula, absurda, que ponen a Jehová y Jesucristo como dos personas injustas, que favorece a un grupo de ungidos que apenas mueren se van directamente al cielo, y que los que sobrevivan al Armagedón y estén vivos después del Armagedón, estos ungidos serán arrebatados y van a irse al cielo? Ellos no tienen que tener una prueba adicional ni someterse a Jesús y lograr la perfección en un milenio largo. Y Dios haga una preferencia por estos ungidos que han trabajado igual o quizás menos que muchos de la grande muchedumbre que mostraron fe en Jesús hasta la muerte o hasta el momento del Armagedón, fueron leales a Jesús, a Jehová, mostraron el amor al prójimo, cumplieron todo lo que la Biblia decía que un cristiano debe cumplir, mostraron ser fieles, y Jesús los castiga de esta manera, mandándolos junto con la gente de las naciones que no conoció a Jesucristo para que se sometan a Jesucristo en un largo milenio y sean regidos con vara de hierro por Jesucristo desde los siglos con los 144.000. Eso no lo puede creer ninguna persona inteligente, queridos amigos. Lo que la UAS enseña acá son enseñanzas falsas, satánicas, que dejan a Dios como un Dios injusto, que favorece a un grupo de testigos de Jehová que son los ungidos, que para ellos hay resurrección inmediata, si mostraron ser fieles. Sin embargo, a los de la grande muchedumbre que pasen la grande tribulación vivos, y aquellos que sean resucitados de la grande muchedumbre, tienen que pasar una prueba adicional por un largo milenio para que se sometan a Jehová y a Jesucristo y logren la perfección. Cuando estos ya demostraron haberse sometido a Jesucristo, fueron fieles estos de la grande muchedumbre, mostraron ser fieles, que tengan que pasar una prueba adicional, eso sí, inaceptable, inaudito, ridículo, absurdo, una enseñanza falsa de esta organización falsa. Porque Jesús dice muy claramente, el que ejerce fe en Jesús, no está hablando de los ungidos, habla de cualquiera. El que haya ejercido fe en Jesucristo en su nombre, no será juzgado ni condenado. Entonces, esos van a estar reinando con Cristo, todos aquellos que ejercieron fe en Jesucristo, que ocupan en su iglesia, todos, no solamente un grupo de ungiditos. Pero como la UAS solamente ha dado ese privilegio de estar con Jesús, un grupo pequeño de 144.000, no sabe qué hacer con los de la grande muchedumbre, a dónde los manda, porque no pueden ir al cielo, según la UAS no pueden ir al cielo para estar formando parte de la iglesia de Jesús. Entonces los manda a que se vayan
a pasar junto con la gente de las naciones que no conocieron a Jesús para que pasen una prueba final en el milenio. Eso es una cosa ridícula, absurda, porque contradice lo que dice la Biblia, que el que ejerce fe en Jesús ya ha sido salvado y no será juzgado. Y la Watchtower enseña pues algo que es ridículo, saca inapropiadamente que los que mueren, sus pecados de sus pecados son liberados. Dice, los que mueren, sus pecados son liberados y que van a entrar pues a este milenio para que no se les juzgue por los pecados que tuvieron durante su vida, sino que serán probados con unas nuevas leyes o unos nuevos rollos que se abrirán, que supuestamente incluirán nuevas instrucciones que deberán seguir aquellos que pasen al milenio, entre ellos la grande muchedumbre de Jehová, para que ellos también se rijan bajo esos nuevos dictámenes que están en esos rollos que se abrirán. Y que no se significa esos rollos que según se muestra en Revelación 20, 11, 14, que dice pues que van a ser juzgados de acuerdo a sus hechos. Y la Watchtower dice que esos hechos no son los hechos del pasado, puesto que con la muerte fueron liberados del pecado, dice. Sacando indebidamente el texto de Romanos 6, 7, que dice que los muertos son liberados del pecado siempre y cuando hayan sido bautizados y hayan pasado por la misma experiencia de Jesús, en que su muerte, su bautismo significa su muerte y su resurrección, y que eso significa el bautismo, y que esa gente que aceptó a Jesús, se fue a Jesús y fue bautizada, en la muerte sus pecados son liberados. Pero la Watchtower lo hace pasar como todos aquellos pecadores que murieron, de sus pecados son liberados. Lo hace también para la gente que no conoció a Jesús, cuando no es así, está referido solamente a la gente convertida, que en la muerte sus pecados son olvidados. Pero la Watchtower lo pone en este libro para hacer creer que la gente que no conoció a Jesús y tuvieron pecados, sus pecados al momento de morir son olvidados y que no serán juzgados de acuerdo a sus pecados en vida, sino que serán juzgados de acuerdo a otras normas que están en los rollos que se abrirán, que están en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 14, que son los nuevos rollos, que según la Watchtower no son los rollos de vida de estas personas que está escrito ahí lo que hicieron en el pasado, sino que se abrirán nuevas normas que se darán durante el milenio para los que pasen esa última prueba final. Eso es antibíblico, porque la Biblia dice muy claramente que lo dice muy claramente Apocalipsis, que los que pasen a ser juzgados tendrán que ser juzgados de acuerdo a sus hechos, a cómo se han comportado, y no que por el hecho que haya muerto los que no conocieron a Jesús, sus pecados son olvidados o son liberados. Eso no está bien, porque ese texto de Romanos 6, 7 se refiere a aquellos que al haber aceptado a Jesucristo, al haber recibido fe en su nombre y al haberse bautizado y haber simbolizado su bautismo como la muerte de Jesús y su resurrección, sus pecados son olvidados en la muerte, referidos a ellos. Entonces la Watchtower lo hace ver como si eso fuera para las personas en general, que con la muerte sus pecados son liberados y que entrarán a pasar una prueba, no de acuerdo, que serán juzgados no de acuerdo a sus pecados pasados o a sus hechos pasados, sino que serán juzgados dándose una oportunidad futura, olvidándose de sus pecados, para que logren la perfección y acepten a Jesús, bajo unas reglas que están escritas en los rollos que se van a abrir durante el milenio, según Revelación 20, 11 a 14. Eso está totalmente malinterpretado por la Watchtower, porque la Biblia dice claramente que uno será juzgado de acuerdo a sus hechos, y de eso no se va a poder librar, porque sería muy fácil para Adolfo Hitler, que con su muerte sus pecados son olvidados, y como no conoció a Jesús, tendrá que entrar al milenio de Adolfo Hitler para que se someta a Jesucristo y pase, logre la perfección y tenga la oportunidad
a ver si se salva Adolfo Hitler. Puedo mencionar a un montón de asesinos y criminales que han existido en la historia, ¿no? Puedo sacar a muchos. A Stalin, por ejemplo, ¿no? Que fue otro asesino. Y a muchos que ocuparon puestos políticos que cometieron atrocidades, ¿no? A los terroristas, qué sé yo, a Hussein, por ejemplo. Él puede decir, yo no conocía a Jesucristo. Entonces tiene que someterse también. Entonces, qué bonito. O sea, todos los que hicieron maldades y mataron a tanta gente, hicieron atrocidades, sus pecados son olvidados con la muerte y van a entrar a tener una oportunidad a ver si se salvan, si se someten a Jesucristo, con unos nuevos rollos que se abrirán, que son nuevas instrucciones que tienen que seguir para que ellos se salven. Porque la Watchtower se le ocurre es, olvidando la Watchtower, que ellos tendrían que ser juzgados por sus pecados, por sus hechos. Porque hay pecados que no tienen nada que ver con no conocer a Jesucristo. Hay leyes naturales que tú no puedes violar, pues. Hay leyes mundanas que dicen no puedes asesinar a una persona. Las leyes del hombre, que se fueron violadas por esta gente que no conocía a Jesús, pero violaron la ley del hombre cometiendo delitos graves, pues. Asesinatos en masa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede alegar un asesino serial que mató 50 mujeres, un violador, como Bundy, como Ted Bundy, por ejemplo, uno de ellos, y otros más, como el violador del Río Verde, allá en Washington, que de Seattle, de este asesino, que mató como 50 mujeres, era un camionero común y corriente, pero subía a las prostitutas y las mataba, las violaba y les cortaba el cuello, las asesinaba y las tiraba ahí cerca del Río Verde, y mató más de 50 mujeres. Entonces la pregunta es, ese estudiante no conocía a Jesucristo, pero sí conocía la ley natural del hombre, que tú no podías asesinar a otra persona. No te puedes librar, pues, de la ley natural del hombre, de la que tú sabías que no podías matar a una persona. Pero vos estás a entender, sacando indebidamente el texto de Romanos 6:7 que dice, el que ha muerto, sus pecados de su pecado son liberados. Pero se refiere a los muertos en Cristo. No se refiere a los muertos que no conocieron a Cristo, que sus pecados son liberados para que entre a una prueba final de perfeccionamiento dentro del milenio con unas nuevas reglas que son los rollos que se abrirán. Es una interpretación estúpida de la Watchtower. Porque esos rollos se refieren que en esos rollos están escritos las obras de cada persona. Y de acuerdo a esos hechos se abrirán los rollos para juzgarlo. ¿Qué vas a hacer tú? Entonces, es un tema muy profundo. Existen muchas religiones que tratan el tema de que es el juicio final de una manera totalmente diferente a la Watchtower. Y unas de otras tienen bastante divergencia y diferencia, porque la Biblia no es concretamente clara de cómo va a ser el juicio final. Pero sí hay indicios, lo que Jesús dice, pues, quien ha ejercido fe en mi nombre no será juzgado, ya está salvado. Y que Jesús viene a rehabilitar a justos e injustos, a los justos para resurrección de vida y a los injustos para resurrección de muerte, de condenación. Es decir, si uno ha sido injusto, tiene que ser condenado. Pero la Watchtower enseña que Jesús no viene pues a destruir ni a aniquilar. Es decir, los que fueron pecadores a sabiendas no serán resucitados. Es decir, aquellos que conocieron la verdad y la abandonaron o le dieron la espalda a Dios, a Jesucristo, a sabiendas, según la Watchtower, ellos ya tienen Gehenna, se van al Gehenna. Pero hay algunos que están en el Seol, en el Hades, que son aquellos que murieron sin conocer a Jesús. Esos que no están en la muerte segunda, esos entrarán pues al milenio para tener una oportunidad. Esa es la enseñanza de la Watchtower, pero la Biblia dice que Jesús viene a estar justos e injustos, y tendrían que ser resucitados también aquellos que, cuando habiendo conocido a Jesús, lo rechazaron para ser condenados y ser enjuiciados también. Pero la Watchtower enseña pues que no van a ser resucitados, sino solamente aquellos que no conocieron a Jesús, para que entren al milenio, para que sean perfeccionados, se sometan a Dios, y al final menos se sepa si serán salvos o no. Y esa misma condición se encuentra en la gran muchedumbre de testigos de Jehová, que es la gran masa de testigos de Jehová, que creen que van a entrar al paraíso después que venga Jesús a hacer el juicio final. La Watchtower enseña un paraíso inexistente. Enseña una cosa ridícula. Usted puede vivir pareciendo un paraíso.
Mentira. Lo que va a ocurrir es que Jesús va a gobernar la tierra con su iglesia, y lo va a gobernar con vara de hierro. Y solamente se puede gobernar con vara de hierro aquellos que sobrevivieron las naciones después de Armagedón, para que darles una oportunidad para que puedan ser salvos, porque no conocieron a Dios. Pero ¿sería posible que Jesús y su iglesia gobiernen las naciones con manos de hierro, estando ahí la grande muchedumbre, te dice Jehová, que pasaron a Armagedón, pasaron la gran tribulación, siendo fieles a Jesucristo? ¿Se dan cuenta que es absurdo? Porque dice que Jesús va a regir con vara de hierro a esa persona que componen el milenio, que va a estar en el milenio en la tierra, que estando en la grande muchedumbre. Qué cosa más ridícula. Entonces el mismo te dice Jehová, usted que es parte de la grande muchedumbre, ¿por qué tanto se esfuerza en predicar como loco? Si usted no, con lo que usted está haciendo ahora, no va a ser salvo. No va a entrar a un paraíso bonito, recobrado, un paraíso recobrado, donde usted va a vivir para siempre y no va a existir la muerte. No, porque dentro del milenio que viene va a existir la muerte. Lo dice ahí la Biblia, que la gente va a morir. Y no es el paraíso. No existe el paraíso. Eso es un cuento chino, que la UASTA lo pone, pues, que si usted es fiel y ha servido a Jehová, y usted va a entrar, puede entrar en paraíso. ¿Qué paraíso? Si va a entrar el milenio para hacer un periodo de prueba para todas aquellas personas que no conocieron a Jesús, e inclusive una prueba adicional para la grande muchedumbre, que van a ser regidos con unos nuevos rollos que se van a abrir y que tienen que mostrar por 1000 años que han sido fieles. Que no se da cuenta que es una doctrina estúpida, ridícula, señores de Jehová. Que la grande muchedumbre que ha mostrado ser más fieles que inclusive que los ungidos tengan que ser probados nuevamente para ver si se han sometido a Jesús, si se le van a lograr la perfección durante 1000 años. Entonces, ¿para qué sale usted a predicar como loco, esforzarse tanto, si usted va a estar en la misma condición que aquella persona que no conoció a Jesucristo y se la pasó dándose la gran vida, pecando como le dé la gana, porque no conocía a Jesucristo? Y le será una oportunidad a él. Y usted, que se ha esforzado en saltar las tentaciones de este mundo, de cumplir con la Biblia, sería predicar el servicio gratuitamente para la obediencia de Jehová, Jesús lo premia a usted mandándolo al milenio para pasar una prueba adicional para ver si usted se ha sometido a Jesucristo. ¿Qué? ¿Usted no acaso no ejerció fe en Jesús? Y Jesús dice en Juan 1, 12, y a cuantos le recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Habla a cuántos recibieron a Jesús. No dice 144,000. A cuántos ejercieron fe en Jesucristo, a cuántos recibieron a Jesús, les dio potestad de ser hijos de Dios. Es decir, parte de su iglesia. A todos en general. No pone una cifra de 144,000. Entonces, Jesús dice, ¿quién es mi hermano? Aquel que hace la voluntad de mi Padre. Ese es mi hermano. Entonces, si usted ha hecho la voluntad de Dios, usted es su hermano de Jesucristo, y por ende un hijo de Dios, que tiene derecho de estar formando parte de su iglesia. Entonces, la voy a estar enseñando doctrinas falsas, y lo enseña pues a la gente de las naciones cuando toca la puerta, como si fuera la verdad que enseña la Biblia realmente, cuando en realidad no es eso lo que enseña la Biblia. Usted, debido a la grande muchedumbre, si usted ha ejercido fe en Jesucristo, tiene la salvación inmediata. Y más aún, si usted ha trabajado tanto predicando de casa en casa, como siervo o como publicador, precursor, por más de 30 o 40 años quizás, toda su vida para servir a Jehová, y encima Jesús le paga a usted de esa manera, diciendo, no, yo tengo un grupo privilegiado de ungidos que ellos sí se salvan inmediatamente, y ustedes tienen todavía que pasar una segunda prueba durante el milenio para ver que demuestren que se han logrado la perfección y se han sometido. Pero si ellos ya se sometieron a Jesucristo cuando lo aceptaron a Él y ya se hicieron su voluntad antes de que viniera el Armagedón, ¿por qué tendría que pasar una prueba adicional? Eso sería una injusticia que no es compatible con la naturaleza de Jehová y Jesucristo, que ellos son dioses de justicia.
No puede hacer favoritismo entre los seres humanos. Un grupo privilegiado de gringos con pasaporte americano que se van al cielo porque son gringos, y los que tienen pasaporte de Sudaca, esos tienen que pasar todavía otra prueba adicional. Eso no, pues yo no traco eso, pues yo no me chupo el dedo con esa enseñanza de la Watchtower, que la grande muchedumbre, que es el 99% de la ciudad del mundo, ninguno de ellos se va a salvar ni ir al paraíso. Tienen todavía que pasar una prueba final de 1000 años, donde tienen que someterse supuestamente, al igual que los que no conocieron a Jesucristo de las naciones, ambos grupos mostrar que han sido fieles a Jesucristo, se han sometido a él y han logrado perfección. Qué cosa más estúpida, qué enseñanza más ridícula de esta religión falsa, amigos. Y esto es lo que yo quería comentar, y espero pues que mediten bien, que uno no puede creer todo lo que dice este librito basura, pues, porque eso está reñido con la lógica, está reñido con el amor de Dios, con la justicia de Dios, que aparentemente sería un Dios injusto que hace preferencia entre sus fieles cristianos, que en ambas clases ambos han ejercido fe en Jesucristo, y Jesús dice, el que ha ejercido fe en Jesús ya no será juzgado. No tiene que entrar a un milenio para que pase una prueba adicional, para luego ser juzgado al final del milenio, para ver si se salva. Eso es ir contra la Biblia, es una enseñanza ridícula. No sé cómo una organización que tiene 8 hombres supuestamente pensantes puedan publicar semejante zafarrancho, semejante estupidez, semejante ridiculez de doctrina, que deja a Jehová como un Dios injusto y a Jesucristo también como un par de seres injustos, desamorados. Entonces, amigo, usted dice, ¿por qué usted se esfuerza tanto en predicar si usted no va a entrar al paraíso? Usted después que venga el Armagedón, cuando Jesús haga la salvación de cabras, usted tiene todavía que ser sometido a una prueba adicional en el milenio para que usted demuestre que se ha sometido a Jesucristo, que ha logrado la perfección, para luego al final recién ver si usted se va a salvar. No, señor. Eso no es así. Si usted muestra ahora que ha sido fiel a Jesús, ha ejercido fe en su nombre, Jesús dice, no será juzgado, ya tiene resurrección de vida, porque usted ha sido justo, resurrección de vida, y lo que hicieron el mal para resurrección de condenación. Es así de simple, y no es un juicio de 1000 años, porque dice que el día de la ira, de la venganza de Dios y del juicio de Dios va a durar 1000, no, la segunda va a estar, es un día de 1000 años. Eso dejaría pensar o creer, dejaría en la mente de uno pensar que la ira de Dios va a durar 1000 años. Eso no es así. Es por eso que dicen tantas religiones, pues, porque cada uno interpreta a su manera. Pero esta interpretación de la Watchtower, de lo que es el día del juicio, es la más estúpida, la más injusta que hay. Porque meten a los pobres de la grande muchedumbre, que es el 99% de testigos de Jehová, a tener que pasar una prueba final en un milenio, que no es el paraíso recobrado, porque ese paraíso recobrado van a estar gente del mundo, de las naciones, que tiene que ser probada, que ellos no son merecedores de entrar pues al paraíso, ¿no? O sea que es un cuentazo, pues, ¿no? Que usted le espera un paraíso lindo, donde va a estar comer con va a estar con el león, el el cabrito con el león, y usted ahí sentado con su hijito con el león atrás. Eso es un cuento infantil. La Guasta enseña que después Jesús venga, se entra el milenio, no es el paraíso perdido, no es el paraíso recobrado, va a ser un milenio de un reinado de Jesús con su iglesia hacia las naciones, que va a regir con vara de hierro. ¿Cómo en el paraíso va a ser regido con vara de hierro? ¿Cómo no es ahí lugar de paz, amor, de donde la muerte y dolor no va a existir más? Y sin embargo va a haber un juicio de reinado de 1000 años con vara de hierro. ¿Qué clase de paraíso es ese? No existe el paraíso, es un cuento, pues. No les espera el paraíso a ustedes, que vayan a segura. Les espera un grande camino de 1000 años para que muestren si han sido fieles arriba. Yo me dije, ¿y por qué 1000 años? ¿Tanto tiene que ser? ¿Por qué no tienen la misma prueba? ¿Por qué no tuvieron 1000 años de prueba también los ungidos que están ahora en Betel, que van a ir al cielo? ¿Qué tal raza? ¿No? Yo también debería someterlo pues a 1000 años también de prueba, ¿no? A los de los ungidos que van al cielo, porque ellos nomás tienen que mostrar ser fieles hasta que venga el Armagedón. Sin embargo, los grandes muchedumbres tienen que mostrar ser fieles después del milenio también. Es algo que no va con la lógica. Alguien que lee este libro chatarra se puede dar cuenta
que lo que la Watchtower enseña acá no es lo que enseña realmente la Biblia, sino es lo que enseña un grupo de incompetentes, de 8 burros ignorantes que forman el cuerpo gobernante, que no están inspirados por Dios, que dan sus propias ideas, como ellos dicen, son sus propias ideas y interpretaciones personales, que están sujetos a errores y que quizás necesiten corregirse más adelante. Les agradezco mucho su atención y por la atención prestada, y espero que estos videos que yo subo les haga pensar y meditar respecto a las doctrinas de esa falsa organización de la Watchtower. Buenas noches, queridos amigos.